anunciamos la participación de nuestro amigo Ángel Gomera. Se puede conversar sobre muchos temas con él, sin embargo, esta noche nos concentraremos en uno en específico que él maneja muy bien. La resolución alternativa de conflicto en una sociedad que cada día está más violenta e incapacitada para resolver sus problemas. Así es. Ángel Gomera, bienvenido. Muchísimas gracias, hermano Alexander. La verdad que yo me siento en familia aquí en Propuesta Final. Sí. Y yo me siento cómodo, ¿eh? Porque cuando uno está con un hermano, con un amigo, como que las cosas se hacen Usted sabe que yo juraba que usted había venido. No, esto me estoy entrenando. Bueno, pues entonces usted es bienvenido. Mire, empecemos por conocer la base de la promoción para que luego nos adentremos en distintos aspectos que están pasando o situaciones en áreas de la sociedad y que la gente no muestra una actitud de ponerse de acuerdo, que es la base, ¿verdad?, de la resolución alternativa de conflicto. Pero empecemos por el nacimiento y esa base de promoción, vale redundar, de la solución alternativa de conflicto. Sí, bueno, la resolución del conflicto sí. son herramientas que están a tu merced como ciudadano, que están a tu merced como persona, a los fines de responder de una manera no violenta a los conflictos. Sí. Estados Unidos, la verdad, es que ha dado pasos gigantes acerca de la puesta en marcha de la resolución de conflictos con el Common Law. Ahora bien, aquí en el país se están dando pininos, todavía hay que afianzar mucho más la resolución alternativa de conflictos y lo estamos viendo por el hecho de que la ciudadanía está recurriendo a la violencia como una respuesta ante los conflictos. Sí. Dice Heráclito que el conflicto es el promotor del cambio, pero promueve el cambio cuando se convierte en una oportunidad el mismo para crecer. Sí. Más sin embargo, lo que estamos viendo es que el conflicto se está manejando de manera confrontativa, de manera reactiva, de manera mecha corta, y esto trae consigo entonces todos estos episodios que están ocurriendo en los diferentes ambientes aquí en nuestra sociedad. Pero no solo entre los actores directos, sino que hasta quien tú piensas que en el entorno puede entrar, no lo asume. O sea, se ha socializado, se ha normalizado que la gente le busque justicia a una situación de manera directa, sin buscar otro tipo de alternativa. Exactamente, la justicia en su propia mano. Sí. Cuando la ciudadanía o el ciudadano desconoce de las herramientas, desconoce de los mecanismos, entonces él utiliza su propio medio, la venganza privada. Sí. Y esto hace que entonces se establezca una cultura del litigio, o más bien la cultura de la violencia, que es ver todo de manera normal. Lo que se contrapone a esa cultura de la violencia es trabajar una cultura de paz. Para irnos un poquito más al origen, a propósito del nacimiento de la figura del Estado, que creo que es el cuarto eje que le da vida al nacimiento de la figura del Estado, justamente para interceder, para mediar entre los conflictos de las personas. Sí. Entonces, ¿dónde entra la figura del Estado en el contexto de la base sociológica de esa resolución alternativa de conflicto? Es muy interesante lo que tú planteas asociado al Estado, porque nosotros tenemos un sistema convencional. Así es. Y siempre he dicho que el sistema convencional, que la justicia resuelve muchos casos, más no conflictos. Sí. Claro está, con esto no estamos diciendo que el Estado debe jugar su papel cuando ya las partes envueltas en un conflicto no se ponen de acuerdo. Tiene que jugar, tomar la decisión para que vaya la razón hacia una parte o la otra. El problema de todo esto, mi querido Alexander, es que cuando una parte gana, quiere seguir avasallando, y cuando una parte pierde, quiere entonces utilizar los medios de venganza. Tú me lo hiciste, me lo va a pagar. Más sin embargo, con la resolución alternativa de conflicto, debo decirte que hay 4. Mediación,
negociación, la conciliación y el arbitraje. Aunque desde la Biblia se te manda a ser humilde en la victoria. Claro, claro. ¿Verdad? Y la propia Biblia plantea un método. Jesús planteó un método con respecto a cuando una persona se envuelve en un conflicto, acercamiento. Si esa persona no escucha, se busca otra persona y a su vez entonces se va a la asamblea. Hay métodos para esto. Entonces, el Estado debe jugar un rol de democratizar la resolución alternativa de conflictos. Y cuando llamo democratizar, es de ponerle al alcance del ciudadano. Esto es acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia es a soluciones justas. La Constitución de la República, en su artículo 169, faculta a la Procuraduría General de la República a la promoción de la resolución alternativa de disputas. Pero eso no puede quedarse solamente per se en la capital. Sí. Ni en el enmarcado del libro. Exactamente. Tiene que ir más allá. Por eso nosotros hemos venido planteando la necesidad de que la mediación se especialice. Y cuando digo se especialice, vaya dirigida a lo comunitario, a lo escolar, a lo familiar, a lo vial, etcétera. Se puede procurar la manera que, tomando en cuenta la generación de esos conflictos en esos diferentes puntos, hacer un abordaje oportuno. Pero para eso tiene que haber políticas públicas, y la política pública tiene que ir de cara a la implementación, tiene que ir de acuerdo con la promoción, con el impulso, que no solamente tiene que verse desde el punto de vista judicial, porque aquí viene lo bueno: con la resolución alternativa de conflicto se desjudicializa. Quiere decir, y tiene esto una ventaja poderosa, cuando digo se desjudicializa es, primero, descongestiona las fiscalías, los tribunales. Se ahorra un dinero. Se ahorra un dinero. Por lo tanto, si se descongestiona la fiscalía, hay menos preso preventivo. Descongestiona nuestro sistema penitenciario. Y ahí viene el otro punto, el costo-tiempo. Tanto para el Estado, porque cuando un ciudadano somete a alguna denuncia, alguna querella, el Estado tiene que proveerle de todos los mecanismos para darle la respuesta. Y esto conlleva un sinnúmero de gastos, de procesos, que implica realmente tiempo y dinero. Sí. Y también el ciudadano a cual tiene que recurrir, tiene que utilizar también gastos en esa misma tesitura. Sí. Por lo tanto, favorece enormemente. Y el otro puntito es, como dije anteriormente, acceso a la justicia. ¿Qué es lo que queremos nosotros garantizar como una sociedad, como un Estado democrático de derecho? Que el ciudadano encuentre salida ante los conflictos. Sí, sí. Pero no para que se recrudezcan, se radicalice, sino más bien para que al final construyamos el sueño anhelado, una cultura de paz. Una cultura de paz. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora, mi querido? Y a mí me encanta ver esa división de Johan Galtung cuando habla de los 3 tipos de violencia: violencia directa, estructural. Me encanta verlo. Sí. Ahora bien, en la República Dominicana, si nos vamos a los distintos escenarios, por ejemplo, en el tránsito. Vamos a tomar el tránsito y la familia. Y la familia. Vamos en el tránsito. Me cuenta esta persona, y hasta escribí un artículo, que paseando en una de estas avenidas, en un momento dado tiene un conato. Sí. Un siniestro vial un hecho insignificante. De tránsito. Sí. Él inmediatamente atinó a coger su arma de fuego y puso un tiro en la recámara. La niña, él se había olvidado que tenía a su niña detrás, de 5 o 6 años, dijo: pero papi, ¿y tú lo vas a matar? Él reaccionó por esa voz inocente, pero poderosa en términos de mediación, y entonces... Que en algún momento olvidó que sí, estaba con él. Estaba actuando ya mecha corta, la sí. cultura de la mecha corta. Sí. Y entonces reaccionó, y ahí está lo que trae consigo cuando te ocurren situaciones de conflicto, que es la toma de decisión. La buena disposición para una toma de decisión. De segundos. Que es una cuestión de segundos. Es que si tú te llevas del ambiente colérico, entonces traerá consigo situaciones funestas, dramáticas. Sí. Él dijo: pero ven acá, ¿cuál es el mensaje que le estoy dando a mi hija?
No, se decidió no aportar jamás armas y bueno, es uno de lo que ha escrito Resolución de Conflicto y Cultura de Paz. El otro punto, la familia. Sí. Otro ejemplo. Se le preguntaron a unos jovencitos, 41 alumnos en el sector de Guaricano, un politécnico, ¿qué opinión tiene acerca de tu papá, de tu mamá, de tu familia? 40 contestaron lo siguiente: lo odio, que se muera, yo no tengo familia, ahí es lo que me maltratan, yo me quiero ir de la casa, y uno hasta habló de posible suicidio. Sí. Quiere decir que solamente hubo epítetos groseros, mas sin embargo un solo habló de manera favorable de su familia. Entonces, poniendo esos dos ejemplos en el contexto, que eso significa, es como un termómetro de la realidad social, que es uno también de los tipos de violencia que uno tiene que muy bien definido por Johan Galtung, tenemos nosotros que prestarle atención porque eso se va creando una especie de cascada, de escalamiento del conflicto. Así es. Y cuando escala el conflicto, entonces viene algo que está ocurriendo con mucha crudeza, que es la debilidad que se le ofrece al respeto a la vida. Se despersonifica, la dignidad cae por el suelo. Sí. Y eso no podemos nosotros permitir que siga sucediendo como seres racionales. Uno de los graves problemas que acontece ante esa realidad es que existe un cuadrante, mi querido Alexander, en la manera de abordaje del conflicto. El primero es la evasión. La evasión. No, yo no tengo conflicto, huyo. Para ahí no es nada. Y al final, cuando tú evades, entonces el conflicto hace escalamiento. Sí, sí, sí. Y posterga. Y se va postergando, pero se va agigantando. Así es. El otro es la negación. No existe nada, dejémoslo así, pero quedan los resentimientos y eso va produciéndose el efecto avalancha. Al final eso sale a la luz y de una manera tan volcánica como la erupción de un volcán. Y viene la otra, que es la competencia. Tú ganas, yo pierdo, o tú pierdes, yo gano, pero al final es el sistema convencional que realmente lo necesitamos cuando la persona, ya para delitos como tal, se necesita el imperio de la ley, se necesita la condena. Ahora bien, para situaciones que pueden ser resueltas de manera amigable, mediante acuerdo, entonces judicializar no es la mejor salida, lo litigioso no es la mejor salida, porque cuando se pierde, como te expliqué, siempre queda una parte de emocional, un vencedor y un vencido. Y la otra es la colaboración. Y aquí entramos en la resolución de conflictos. Y entra el entorno. Cuando tú te dispones a ceder, y yo también, ante una situación de disputa, al final ese conflicto puede ser transformado. Esa gestión, esa resolución transforma el conflicto. ¿Qué se llama transformar el conflicto? Bueno, me voy a la causa y esa causa comienzo a disminuirla, comienzo a eliminarla y eso hace posible un acercamiento. Viene siendo como un derribar muros y edificar puentes de entendimiento que trae consigo lo que es la resolución del conflicto. Hay gente, Ángel, amigos televidentes, que posteriormente al papel jugado en un entorno, en un conflicto, posteriormente se arrepiente por el nivel de culpa o de culpabilidad y o pensar lo que pudieron hacer distinto y las consecuencias, ¿verdad? Sin embargo, no es lo que abunda y en el momento, y uno lo dice por lo que ocurre en las familias, lo que ocurre en las calles, es raro tú encontrarte a esa figura que antes intervenía entre un pleito, para llamarle pleito, entre un conflicto entre dos jóvenes en un barrio. Entraba la persona adulta, el mayor, y te decía, ¿qué ustedes van a hacer? No. Ahora tú lo que escuchas es, dale, la gente arenga. Entonces, ¿cómo llevar el mensaje a la sociedad en sentido general,
es un hecho de tránsito en la calle, en el entorno de la familia. Esto se ha ido a otros niveles, que quisiera no dejar de tocarlo con ustedes, porque tenemos conflicto al más alto nivel en el orden de lo político. Claro. Que envían un mensaje importante también a la sociedad, matándose desde arriba. ¿Qué tú le estás dejando abajo? Sí. A quienes te siguen. Así es. Entonces, ¿qué decirle a la gente, al entorno, a la familia? ¿Y qué entiende usted que ha hecho falta para dar a entender que nosotros como ente, como actores, en medio de un conflicto, podemos marcar la diferencia? Muy interesante lo que ha planteado, porque me trae consigo un escenario de múltiples factores que inciden en el conflicto. Sí. Tú me hiciste una pregunta acerca del Estado. El Estado muchas veces es generador de esa violencia estructural. Así es. Y esa violencia estructural viene dado cuando ahí no hay cumplimiento a las garantías, a garantizar derechos fundamentales. Ahí, desde esa mirada, ya ahí comienza a generarse Cuando el conflicto. Estado incumple, el pueblo desobedece. Exactamente, totalmente de acuerdo. Así es. Entonces, cuando la sociedad comienza ya a enrumbarse en buscar su propia respuesta de manera violenta, eso crea el episodio de la incivilidad. Y si estamos hablando de desarrollo en este momento, se supone que tenemos que ser seres más civilizados, más racionales. Tiene que haber equilibrio, tiene que haber equidad, tiene que haber justicia. Sí. Pero eso no puede ser una poesía, eso tiene que ser el resultado de políticas. Entonces, por eso a mí me gusta plantear 3 aspectos por el cual debemos trabajar en esos escenarios que tú has pintado, que son oscuros ante la realidad actual que estamos viviendo. Sí. El primero es el estilo de vida. Hay que construir un estilo de vida que refleje una cultura de paz. ¿Y cómo se refleja ese estilo de vida? Trabajando de manera oportuna ante la generación de un conflicto X. Y eso trae consigo de que ese ciudadano comience a reconocer cuáles son esas cosas que deben ser cambiadas. Tiene que haber toma de decisión. O sea, luego de esa toma, de esa disponibilidad, tiene que haber toma de decisión. Y esa decisión tiene que ser consciente. Así se construye un ciudadano consciente, comprometido con una cultura de paz. Sí. Estilo de vida. ¿Cómo anda tu estilo de vida? ¿Qué tú estás reflejando para los demás? ¿Cómo te ven los demás a ti? ¿Acaso tú eres uno de los que interviene en la mecha corta? ¿Que eres muy reactivo? ¿Que tira de tus labios, hace de tus labios una violencia verbal totalmente? Erupciones que irritan el corazón, que lo arrugan. Ese estilo de vida. Cuando reconozco, entonces eso me ayuda a cambiar. Dice Albert Einstein que el ejemplo propicia el cambio, ¿verdad que sí? El ejemplo debe partir. Lo segundo es la resolución de conflictos, que volvemos otra vez. Sí. ¿Cómo podemos nosotros ponerlo al alcance de la ciudadanía? Ya lo dijiste, nos pusiste un escenario muy importante. La clase política, dice Hans Kelsen, que sin partido no hay democracia. Así es. Ahora, la democracia no solamente debe ser un enunciado, la democracia tenemos que ponerle el ingrediente de la calidad de la democracia. Y la calidad de la democracia es cuando esos políticos están capacitados para resolver situaciones domésticas a lo interno. Ahora, cuando se dan cosas diferentes, como lo hemos visto en los principales partidos, escisiones, fraccionamientos, entonces eso claramente evidencia una incapacidad de resolver los conflictos. Ahora bien, se dice, no tenemos los mecanismos formales, hay un tribunal superior electoral que puede dar salida. Sí, es bueno, es una iniciativa loable, pero si resolvemos de manera oportuna, si hacemos un abordaje adecuado, idóneo, ¿tenemos que recurrir a un tribunal? No, recurriríamos para aquellos casos donde no encontremos entendimiento, pero el problema es que lo que estamos viendo es el alto volumen de judicialización de la política. Entonces, la resolución de conflictos tiene que estar al alcance de la ciudadanía en todos los diferentes ambientes, en todas las expresiones. Y tú me hablabas de esa parte de la reconciliación, que eso es el ejercicio de las prácticas restaurativas. Y ahí está la mediación penitenciaria. La estamos abordando dentro del nuevo modelo. Yo creo que eso se convierte en un reto, un gran desafío. ¿Y qué trae consigo esto? Cuando ese victimario se enfrenta con su víctima
y procuran entonces un acercamiento de reconciliación. Dirá, bueno, ahora me está metiendo la parte espiritual, es que hay algo espiritual. Pues no precisamente, o quiero precisar acerca de una religión. No, es que cuando esa persona que cometió el hecho se sienta arrepentido y la sociedad y todo lo que son los agentes han venido dándole seguimiento, puede entonces reinsertarse a la sociedad. El problema es que aquel que cae, aquel que tuvo esa caída, inmediatamente queda marcado por la sociedad y entonces viene el círculo de otra vez a cometer la misma situación por el rechazo que está teniendo. Entonces, creo que la mediación penitenciaria puede ofrecer ese escenario de otra vez procurar la reconciliación, el perdón. Pero tú me dirás, pero qué difícil cuando usted me ha lastimado, que tú me lastimaste, mi hijo, mi hija, me dañaste. Es fuerte, sí. Es fuerte, pero eso es un proceso que debe darse porque al final nosotros tenemos que dejar explorar lo humano. Lo salvaje tenemos que dejarlo en la selva, ¿verdad? Para finalizar, Ángel, y lo otro es, luego de tener ese estilo de vida, de trabajar lo que es la resolución de conflictos, entonces tenemos que establecer políticas de transformación a través del Estado, a través de lo que tiene que ser todos los estamentos. Ahí no voy a poner el Estado de nuevo. El Estado de nuevo. Sí, sí, sí. No se puede trabajar de manera dispersa el ejercicio de la resolución de conflictos, porque entonces así mismo los resultados se verán dispersados sin tener esa capacidad de impacto que pueda transformar al individuo. Y al final lo que queremos es concitar un individuo, un ser humano que en vez de traer consigo o construir murallas de no acercamiento, construyamos esos puentes de entendimiento, del perdón, de volver a vernos la cara, de posibilitar el reencuentro, de decir es posible hacer de ese conflicto una oportunidad. Finalmente, Ángel, la sociedad, la familia y el aumento de los casos de conflicto, de violencia, ¿usted cree que está relacionado con que se ha apartado a Dios de la sociedad y de la familia? A Dios lo hemos arrinconado, lo estamos utilizando como si fuese un botiquín de emergencia cuando yo lo necesite. Es más, cree que está causando espanto mencionar a Dios en diferentes espacios de la sociedad, del Estado. Vaya qué cosa. Mas, sin embargo, se está mencionando otro tipo de letras de contenido violento. Y eso como que no está causando espanto, como que causa extrañeza. Ahora bien, sí nosotros tenemos que volver a dar una mirada, y no para convertirnos en estatua de sal, sino para recuperar los valores. Eso no tiene que ser un cliché. Eso tiene que ser sujetado a un trípode que le hemos denominado el Estado, la familia, la escuela. Ahí entra la mediación escolar. Yo creo que necesitamos comenzar a jugar el rol de potencializar, de darles nutrientes a la familia. La familia es la célula principal de la sociedad, es el núcleo de transformación de la sociedad, como le dicen la iglesia doméstica. Sí. Pero realmente es una definición o un estamento que se le está dando la importancia. Yo creo que no, porque todavía vemos en nuestro escenario, en nuestras políticas vernáculas, de que la familia está dispersa en diferentes organismos del Estado. Yo creo que tenemos que darle una participación conjunta y que desde ahí se puedan trillar políticas, valga la redundancia, que vayan en beneficio otra vez de recuperar, porque si la familia anda mal, así mismo anda la sociedad. Gracias, sí. Ángel Gomera. Tendremos que hacer un programa especial, necesitamos otra entrevista, para hablar de los conflictos estrechamente vinculados con el derecho electoral. Excelente, y excelente. Con la política, sí, de lo cual usted también puede participar y compartir sus experiencias con nuestra audiencia. De Miramor. Invitaremos muy pronto, estamos muy agradecidos del tiempo que ha dedicado para compartir sus experiencias, su conocimiento de la resolución alternativa de conflicto en una sociedad que cada vez está más violenta y dividida.
Pausa, gracias Ángel. Encantadísimo. Regresamos en breve.